Vale, pues ya estamos grabando y como he dicho, pues vamos a ver una serie de ejercicios con algo más de dificultad que los de la semana pasada. En principio tengo planteados 5 ejercicios. Si no diera tiempo a explicarlos todos, pues bueno, trato siempre de ser un poco más ambicioso quizás del tiempo que pueda dar, pues para no quedarme sin nada que explicar, ¿no? Pero bueno, si alguno no diera tiempo a explicarlo, pues queda planteado como ejercicio, pues para hacerlo por los foros y tal, y si no, pues si no lo hace nadie, pues ya planteo yo la solución en los próximos días. Bueno, vamos a ver la creación y el uso de funciones en PHP. Y el primer ejercicio dice que creamos una función que determine si el número que recibe como parámetro es primo o no. Pues creamos un nuevo proyecto. Y esto, como siempre, pues le ponemos en HTML barra el ejercicio que se corresponde y aquí, en cambio, le quitamos el HTML. Bueno, pues lo primero crear... Bueno, ¿lo estáis viendo? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Sí. Vamos a crear la función. La función, el nombre le vamos a poner, es primo. A ver. Le ponemos es primo y va a recibir un parámetro que va a ser el número. Y bueno, esto es muy parecido al Java, ¿no? que habéis visto. El algoritmo para ver si un número es primo o no. Bueno, la teoría nos dice que un número es primo cuando solo es divisible entre él y el 1. Con lo cual, tenemos que ver si ese número es divisible entre un número que sea mayor de 2 y menor que el mismo. Esto, pues básicamente con un bucle lo podemos hacer. Y bueno, otra cosa. Yo no hago aquí comprobaciones de si es número entero ni nada. Vamos a suponer que n va a ser siempre un número entero y positivo. Y positivo es decir, mayor que 0. Y bueno, pues empezamos por el 2, mientras que sea menor. Sí, mientras que sea menor que n. Perdón, mientras que y sea menor que n, hacemos y más. Si en algún momento nos encontramos con que n, haciéndole el módulo a i, es decir, dividiéndolo entre i, nos da un resto que es igual a 0, significa que está haciendo la división exacta. Con lo cual, podemos devolver que sí, que es un número primo. Es decir, aquí podríamos decir true o podemos decir false. Bueno, yo voy a hacerlo con 1 y con 0, ¿vale?
perdón, con 0, aquí sería un 0. El 0 lo que nos está diciendo, es que no es un número primo, puesto que hemos conseguido una división exacta con un número que está comprendido entre el 2 y n-1. Por el contrario, si salimos de este bucle, significa que no hemos conseguido ninguna de esas divisiones, con lo cual vamos a devolver un 1, es decir, que sí es exacta. Bueno, ¿cómo comprobamos si la función, valga la redundancia, está funcionando correctamente? Pues vamos, bueno, puedo poner simplemente eco es primo de 7, por ejemplo. ¿Vale? Si ejecuto, me debería decir un 1, es decir, que sí que es primo. A ver, me está dando un error. Me está dando un error y no soy capaz de encontrar ahora mismo donde... A ver si puedo... ¿No? A ver, porque esto ya no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo, con lo que estoy dando el fallo. No sé si vosotros veis algún fallo por algún sitio. No, de sintaxis imposible. ¿Por qué? Localhost. Ah, vale. Eso es un... Es que me he tragado la barra esta. Vale. A ver si yo ejecuto ahora sí que sale el hola. Bueno, vamos a darle aquí a ver si con el control Z me sale todo. Todavía tengo que darle. Vale, lo teníamos así. Vale, ahí sí que nos da un 1 nos da un 1, que el 7 es primo. Si yo pruebo el 8, me tiene que dar un 0. Si yo pruebo el 9, por ejemplo, me tiene que dar un 0, porque el 9 no es primo. Si yo pruebo el 97, por probar un número un poco más alto, que es
el menor de 100, el más alto primo que hay, sí que me da, el 98 ya no me daría. Otra cosa que quizás debemos probar en esto es el 2, porque como empieza diciéndole que es igual a 2, pero en teoría no, porque se ejecuta mientras que sea menor, con lo cual no llegaría a ejecutar el bucle ninguna vez. Me tendría que dar un 1, efectivamente. Vale, así que funciona correctamente. Vale, el código había estado bien en todo momento. Vale, pues con eso quedaría hecho el ejercicio. El ejercicio A. El B, utilizando la función del ejercicio 1, crear una tabla HTML 10 por 10 en la que se mostrarán solo los números que son primos dentro de los 100 primeros números naturales. Si el número no es primo, deberá aparecer un guión en su correspondiente celda. Bueno, hice uno parecido la semana pasada. Hice uno la semana pasada parecido. Esta vez, pues la gran novedad es que tenemos que ir utilizando la función que hemos creado de Sprint. Bien, pues empezamos desde i sea igual a 0, mientras que i sea menor de 10. Hacemos i más. Esto era para dibujar las filas. En la fila ponemos el eco tr y también el cierre del tr, y dentro ponemos la creación de la fila que usamos el contador J. Vale, ahora vamos aquí a calcular el número, que el número sería la fila por 10 más J más 1, como vimos el otro día, porque si no estaríamos viendo los números del 0 al 99 y lo que nos interesa son los números del 1 al 100. A ver, me está dando ahí un error. Vale, J más más. Y entonces ahora tendríamos que decirle si es primo de... pues mira, sí, de n mismo no nos valdría. Si es primo de n, te muestra el número. Me falta poner el TD. Lo tenía. Eso para crear la columna. Y ahora, si es primo, ponemos el número. Y si no es primo, lo que hacemos es que escribimos un guión. La verdad es que he escrito bastante código antes de probarlo. A ver qué tal.
A ver si ha funcionado. ¿Vale? Podemos ver que funciona para todos los números que vemos aquí son los primos. Incluso, si quisiéramos ampliarlo, pues en lugar de 10 filas, no sé, le vamos a poner 100 filas. Y vemos que tenemos una tabla con los números primos. Y bueno, yo todos estos no me los conozco de memoria, pero yo diría que si yo me voy aquí, a ver, 937, 941, 937, 941, bueno, veamos que el algoritmo funciona correctamente. Con lo cual, ya tendríamos hechos los ejercicios A y B. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a todo esto? No. José, ¿puedes ponerlo, el ejercicio, aunque sea para hacerlo? Es que estoy un poco verde con el tema de que las tablas, con el for y todo eso. Sí. Bueno, sí, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿Con las tablas te refieres a las tablas de HTML? No, a la hora de, con el tema de los bucles, con el for, para la Sí. creación de tablas y todo eso, tengo que repasarlo un poco más, que estoy un poco... Sí, en realidad el bucle, el for, funciona exactamente igual que en Java. Que lo visteis el año pasado. Exactamente igual que lo veréis también no sé si lo habéis llegado de ahí en el JavaScript, en el entorno cliente. Sí. La casualidad es que Java la tengo pendiente también. Ah, bueno, entonces sí, es normal que pase. Sí, pero es cuestión de encascado. Sí. Yo, mira, los lenguajes de programación suelen tener varios sistemas de bucles. El while, el do while, hay otros que tienen loop. Yo cuando estoy en un lenguaje como PHP o Java o JavaScript, yo suelo tirar de for siempre. For me parece bastante más completo. En la cabecera te permite meter 3 cosas que dan mucha información sobre lo que está haciendo el bucle y me permite entender muy bien el bucle que está haciendo, simplemente mirando la cabecera. En realidad, el for podría ser sustituido por un while. El for es lo mismo que si yo lo que viene aquí, es decir, lo saco fuera, dejo esta condición en el while y esto que viene aquí lo pongo al final del cuerpo del bucle. ¿Vale? Sería lo mismo, pero esto transmite mucha más información. Ves que el i es el que está condicionando el bucle, ves desde dónde hasta dónde se va a ejecutar, ves el salto que va a hacer al finalizar cada cuerpo de bucle, ya digo, y es por eso por lo que me gusta tanto el for. Bueno, pues bueno, pasamos al siguiente. Sí, sin problema. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos al siguiente. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que estoy haciendo tu mismo código, pero me sale en la tabla el 1. Y el 1 no es primo, ¿no? El 1 sí es primo. ¿Sí? Pues un número primo es el que solo se puede dividir entre él mismo y el 1. Ah, vale, es que... El 1 solo se puede dividir entre... Sí, claro. Vale. El que no es primo es el 0.
Vale, vale. Porque 0 entre 0 es una indeterminación. Bueno, el siguiente ya vamos a pasar. El año pasado, en la segunda clase de PHP, todos los ejercicios que puse eran de matemáticas. Y me dijeron, estás poniendo demasiadas matemáticas y aquí. Hombre, yo para mí, las matemáticas en alguien que está haciendo un ciclo de grado superior, es algo que se le sobreentiende, que las tiene que dominar. Pero bueno, me dieron el toque ese y vi que era un sentimiento un poco general. Y es que si yo empiezo con matemáticas, pues hay momentos en que hay mucha gente que se desconecta. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hacer también con... Pues sí, ya las que quedan son de cadenas de caracteres, ¿vale? Entonces el C dice que implementamos una función que determine si una cadena de texto es un palíndromo o no. Es decir, si se lee de izquierda a derecha, igual que de derecha a izquierda. Esto es lo que en números llamamos capicúa, pues en cadena de texto se llama palíndromo. ¿Habíais hecho este ejercicio en Java el año pasado? Sí, me suena que sí. No sé Sí, si es un ejercicio bastante típico cuando uno empieza con o cadenas, practicando, no, con no sé. cadenas de texto. Sí. Sí, me suena a mí también. Sí. Función palíndromo. Cadenas de texto, aunque bueno, se le suele llamar ese. Sí, le vamos a llamar ese, como se suele hacer en los ejercicios de cadenas de texto por string. Y bueno, aquí deben entrar en juego pues funciones relacionadas con cadenas de texto. Básicamente yo aquí me iría a dos de ellas, que serían la longitud de la cadena de texto y extraer sus cadenas. Aunque solo necesitamos extraer un carácter, pero podemos usar la función de extraer sus cadenas. Y pues yo aquí suelo tirar de Google. Función para longitud. Bueno, es length, ¿no? Pero Sí, strlen puede ser, ¿no? Es string eh, sí, tenemos strlen que va a devolver un entero y 0 si está vacío, ¿vale? Esa sería una. Y la otra sería subcadena en PHP, que sería con substring o substr. Bien, esta lo que necesitamos es meterle tres parámetros. Sería la cadena, dónde empieza y la longitud. Bueno, pues vamos a ver esto, cómo lo haríamos, porque con estas dos funciones prácticamente y con una comparación, claro, y con una comparación con estas dos funciones vamos a tener que desarrollar nuestro algoritmo. Bien, yo lo que pretendo es lo siguiente. Vamos a poner que yo tengo una cadena. Por ejemplo, esta. Esta es un palíndromo, ¿no? Y yo lo que voy a empezar es a evaluar por el principio y por el final. Y voy a comparar. Entonces yo tendré un puntero inicial que será, vamos a llamarle I, y otro que será J. Y lo que voy a hacer es, miro si a lo que apunta I es igual a lo que apunta J. ¿Vale? Si es igual, aumento I.
y disminuyo J. Sigue siendo igual. Aumento I y disminuyo J. A ver, porque aquí creo que ha aumentado. Ah, no, porque aquí. Y cuando I deje de ser mayor que J, es decir, porque luego nos podemos encontrar dos casos. En el caso de que la longitud de la palabra sea impar, llegará el momento en que I y J coincidirán, que sería este. Pero si fuese par, bien, volveríamos a comparar aquí I y J, y en la siguiente ocasión tendríamos que JI. ¿Vale? Pues solo nos interesa comparar cuando I sea menor que J, porque si I es igual a J, significa que solo queda un carácter que es el carácter central. Ese carácter central no va a romper la simetría de la palabra. Y si J ya es menor que I, significa que hemos comprobado todas las igualdades, con lo cual ya hemos acabado. Porque aquí podríamos seguir comparando hasta que J llegue aquí al principio e I llegue al final, pero es una tontería porque es volver a comparar lo que ya hemos comparado. ¿Vale? Entonces, pues vamos a definir I y J. Lo primero para saber, I va a ser el primer carácter. Entonces, aquí debemos tener cuidado porque según el lenguaje de programación, hay algunos que el primer carácter es el que tiene el índice 0 y hay otros lenguajes de programación en que el primer carácter tiene el índice 1. Entonces, aquí miramos en substring y nos dice que la cadena empieza en 0. ¿Vale? De hecho, podemos hacer una prueba en que yo le pongo aquí ABC, yo le pongo 0, 1 y me tiene que dar la A. ¿Vale? Y si le pongo que empiece en el 1, me va a dar la B. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya sabemos que, por lo tanto, I tiene que empezar en el 0. ¿Y J dónde empezaría? ¿Sí? ¿Nadie se atreve a decirlo? J tiene que empezar en el último carácter. ¿Cómo sabemos el último carácter? ¿Qué índice tiene? La longitud de las cadenas. Vale, yo hago J es igual a... No, yo en el array. ¿Cómo? No, estaba pensando en count para un array. Nada. ST... Vale, ¿estáis de acuerdo? Sí. Sí. Yo no del todo. No del todo, ¿por qué? Hemos dicho que el primer carácter tiene el índice 0. Habría que restarle 1, ¿no? 1. Claro, si el primer carácter tiene el índice 1, Menos 1. Sí. el último no puede tener el tamaño, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vuelvo a lo de Avalaba, esto. Si este tiene el 0, 1, 2, 3, ¿vale? Tenemos que el último es 6 cuando la palabra tiene un tamaño 7. Por lo tanto, el último va a tener el tamaño menos 1. Vale. Y a partir de aquí, pues es cuestión de usar un bucle. Bueno, la verdad es que en el for podríamos meter estas dos cosas. Nos va a quedar un for un poco grande. El menos 1, ¿por qué era? Perdón. El menos 1 es porque si ponemos la longitud, hay que tener en cuenta que el primer
carácter tiene el índice 0. ¿Sí? Entonces, un índice con la longitud se pasaría. Vamos a ver, imaginamos que tenemos una palabra con 10 caracteres. Esos 10 caracteres tendrán el índice no del 0 al 10, sino del 0 al 9. De 0 al 9, correcto. Porque si yo tuviese del 0 al 10 ya tendría una longitud de 11, no tendría una longitud de 10. Bueno, y aquí le decimos que mientras que I sea menor que J, tal como había explicado antes, mientras que I sea menor que J, el bucle se ejecutará. La actualización del bucle sería un I++ y también un J-. Lo cual, pues, la verdad es que en la cabecera, esto ya de arriba lo borro, puesto que está en el bucle, y la verdad es que la cabecera del bucle ya me lo hace prácticamente todo. Lo único que tengo que poner aquí es un if. Y el if es que yo preguntaría en el if, lo importante que yo tengo que buscar ahora es si ese carácter que estoy mirando en ambos extremos es igual o es diferente. ¿Qué es lo que me interesaría saber principalmente? Aunque ya sé que una cosa me dice que la otra no es correcta, es decir, que una es la complementaria de la otra, pero ¿yo qué es lo que voy buscando? ¿Que sean iguales o que sean diferentes? No sé, que sea ¿Cuándo me saldré del bucle? Voy a hacer la pregunta así. ¿Cuándo me saldré del bucle? ¿Cuando encuentre dos caracteres que sean iguales o cuando encuentre dos caracteres que sean diferentes? Cuando sean diferentes, ¿no? Cuando sean diferentes, porque si son iguales, yo sigo avanzando en el bucle. Entonces, si me encuentro que substring de S en I1 es diferente substring en S J1, si son diferentes, entonces ya me salgo de la función. Hago un return, si son diferentes es que no es un palíndromo, en este caso hago el return 0. Si he terminado de hacer el bucle completo, significa que no he encontrado en ningún momento que los extremos o los caracteres que voy comparando que sean diferentes, que son todos iguales, con lo cual la cadena de texto es simétrica. Y aquí ya lo que hago es que devuelvo un 1, diciendo que sí, que es un palíndromo. Se ha quedado, José Antonio, ahora. Es que se había quedado bloqueada. Se ve que... No. Pero ya por lo menos yo lo veo. Bueno, pues ahora vamos a comprobar. Vamos a comprobar si esto funciona. Vamos a poner, por ejemplo, palíndromo de hola. Tendría que dar un 0, que no es un palíndromo. Vale, 0. Voy a probar. Vamos a probar con esto. Un 1. Sí, es un palíndromo. Si es un solo carácter, es un palíndromo por definición. Si se repite el carácter, es un palíndromo también. Hay un ejemplo muy típico para probarlo con una frase un poco más larga que era: dábale arroz a la zorra el abad. Claro, todo esto sin espacio. Si damos espacio ya deja de ser un palíndromo. Y esto tiene que dar un 1. Y para comprobar que esto está haciéndolo bien, me lo he inventado cualquier... perfectamente este programa. ¿Vale? ¿Dudas respecto a esto? ¿Cómo veis este ejercicio? La dificultad de este ejercicio.
Yo, desde mi punto de vista, algo lioso. Pero vamos, yo que tengo. Podría tener más nivel también, es verdad. Pero lo veo un poco lioso, pero vamos. Cuestión de practicar. Vale, quizás Sí, es lioso porque también ¿Cómo? conocer que también es bueno Claro. conocer las funciones, Sí, claro, claro. aparte de la lógica, ¿no? Por lo menos por mi parte. Claro, es meter aquí 3 funciones, 2 de ellas llevan 3 parámetros y tal, pero bueno, yo lo que trato es, antes de abarcar el código, antes de empezar aquí a porrear el teclado, un poco ver la lógica. Ver la lógica quizás es más fácil sobre un papel. Como no tengo papel ni pizarra, la he puesto aquí cuando he escrito la palabra y he puesto los índices, ¿no? Entonces, primero ver la lógica que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Luego, a partir de ahí, plasmarla en el código. Pero antes de nada debemos entender eso, la lógica que estamos tratando de plasmar. Bueno, pues vamos con el siguiente. Programamos una función que cuente el número de palabras que hay en una cadena de caracteres pasada como parámetro. Bueno, la verdad es que esta función vamos a necesitar pues prácticamente también las mismas funciones de cadenas de texto que la anterior, que en la 3C, que son el strlen y el sub str. Bueno, podríais observar en mí también que muchas veces con las funciones, pues yo tampoco me las conozco de memoria. Yo tiro de Google, busco los nombres, busco cómo la hacen y yo empiezo siempre por la lógica del ejercicio. Si no tenemos clara la lógica del ejercicio, aporreando el código no vamos a sacar nada. Entonces, cuando tengo claro qué es lo que quiero hacer, cuando busco qué funciones voy a necesitar. No tenemos por qué sabernos las funciones de memoria. Para eso tenemos Google, para eso tenemos una buena ayuda por parte de php.net. Lo que debemos tener claro es qué es lo que buscamos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues buscamos las funciones rápidamente. Con toda seguridad las funciones están inventadas ya, existen, y es utilizarlas para nuestro ejercicio. Bueno, y todo eso, alguien puso en el foro qué significaban eso de que no se podían usar funciones, lo que yo pongo en los ejercicios, que no se pueden utilizar funciones ya que resuelvan directamente el ejercicio. Esto es porque a veces he puesto ejercicios, este año no es el caso, pero otras veces poner el que le diera la vuelta a una palabra, que buscamos y hay una función que lo hace, y yo lo que busco en esos casos, ¿sí? Sí, no, es verdad que el STRREV, ¿no? Me parece que tenía que darle la vuelta a la palabra. Sí, pues a veces pongo ejercicios de eso y lo que busco es que en ese caso lo implementéis vosotros, de que busquéis la lógica para ir intercambiando las palabras, ¿eh? Si yo no pongo nada, podéis usar cualquier función, ¿vale? Otras veces, incluso yo aconsejo las funciones a utilizar. Esto, pues, en el examen, si las funciones son muy rebuscadas, yo directamente pongo, pues, bueno, aconsejo utilizar esta función.
Lo que no doy es el código hecho. Digo, yo uso esa función, pero la lógica del ejercicio la tenéis que programar vosotros. Bueno, pues contar las palabras que hay en un texto. Bien, ¿cómo sabemos las palabras que tienen, o mejor dicho, cómo sabemos cuándo empieza y dónde acaba una palabra? Bueno, esto hay muchos criterios, ¿no? Pero vamos a usar uno muy sencillo. Cuando no sea una letra, es que ha terminado la palabra. Cuando empiezan las letras de nuevo, es que empieza la palabra. ¿Vale? Entonces, eso, tenemos que ver cuándo empieza y cuándo acaba. Para eso incluso podemos ayudarnos de otra función más. ¿Vale? Esto sí que yo no pongo límites en los exámenes. Si las funciones las programamos nosotros, podemos usar las que queramos. Una sería eso, pues, función es letra y vamos a suponer que en L ya llega una letra, es decir, no vamos a comprobar si el tamaño, si es una cadena de texto. Vamos a suponer ya que hemos recibido una letra y pues tendremos que admitir tanto letras mayúsculas como letras minúsculas. Entonces ponemos, si L es menor o igual a A y L o menor o igual, no, sería mayor o igual a, y L es menor o igual a Z, este sería un caso. Y el otro sería lo mismo, pero en minúsculas. ¿Vale? Y aquí les tengo que poner un paréntesis global a todo esto. En ese caso, devolvemos un 1. Y en el otro caso, devolvemos un 0. ¿Vale? ¿Comprendéis esta línea, lo que está haciendo? Esto de aquí comprueba que la letra recibida esté entre la A mayúscula y la Z, es decir, que sea una letra mayúscula. Entonces, es letra si es letra mayúscula o si es letra minúscula. ¿Vale? Una letra minúscula estará comprendida siempre entre la A y la Z. Casi siempre. Hay que tener en cuenta que estas comparaciones yo creo que se hacen dentro del ASCII, con lo cual fallaría con la ñ o con vocales con tilde o con la U con la diéresis, ¿vale? Serían los casos en el castellano en los que no comprendería, pero bueno, vamos a dejarlo así, porque bueno, lo otro sería empezar a poner OR, con el O con la ñ minúscula o con la ñ mayúscula o con la A con tilde minúscula o con la A con tilde mayúscula, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, aquí lo primero es que vamos a tener un contador de palabras que lo ponemos en A. Lo siguiente sería, pues, ver si estamos dentro de una palabra. Por ejemplo, eso lo voy a llamar P. Inicialmente estamos fuera de una palabra. Entonces, ahora vamos a recorrer con un contador todos los caracteres de S. ¿Vale? Entonces, hacemos mientras que I sea menos que el tamaño de S,
hacemos I más. ¿Vale? Pues simplemente vamos a ir tomando letra a letra todos, o carácter a carácter, todos los caracteres de la cadena S. Bien. Entonces, ahora, pues, lo vamos a decir si vamos a tener en L si el carácter actual es una letra o no. Y lo hacemos con L es igual a es letra de str de substring de S y 1. ¿Vale? Dentro de la cadena vamos tomando letra a letra con I y el tamaño es 1, por eso, porque vamos tomando letra a letra. Y entonces aquí en L tendremos un 1 si es una letra y un 0 si no es una letra. Y ahora tenemos que estudiar los casos que tenemos utilizando L y P. Lo primero sería, si P es igual a 0 y L es igual a 1, es decir, si es una letra y no habíamos empezado una palabra, ¿qué tendremos que hacer? Os recuerdo, P es una variable que nos dice si estamos dentro de una palabra o no. Y L, en este caso, es que no estamos todavía dentro de una palabra. Y L nos dice si el carácter actual es una letra. Entonces, si no estábamos dentro de una palabra y nos encontramos con una letra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nadie me sigue? ¿Hola? No lo pillo, ¿no? Vamos a ver. Estamos buscando palabras dentro de una cadena, ¿no? Entonces, P es un... Sí, voy a poner un ejemplo aquí abajo. Hola mundo. Cuando yo le pase esta cadena, me tiene que devolver 2, que tenemos 2 palabras. ¿Vale? Entonces, P nos va a decir si estamos recorriendo una palabra. Por ejemplo, aquí P tiene que valer 1. Aquí valdrá 0 y aquí valdrá 1. ¿Vale? ¿Comprendéis ahora para lo que sirve P? Sí, tendrá que ir contando cada vez que pase eso, uno más, ¿no? No, contará A. Vale. Es verdad, cierto, ¿Vale? es verdad. Entonces, A aquí pasará a valer 1 y aquí pasará a valer 2. Y lo que nos dice es si estamos recorriendo una palabra en ese momento o no. Entonces, si en P estaba 0 y nos encontramos con una letra, ¿qué cambios tenemos que hacer? Que puedes poner P aún. Empieza una nueva palabra. Eso es. P1. ¿Vale? Estamos dentro de una palabra. Nos hemos encontrado con una letra, con lo cual estamos dentro de una palabra. Y además, ¿qué otro cambio haremos? Aumentamos A, aumentamos el contador, puesto que nos hemos encontrado con una nueva palabra. ¿Vale? Siguiente caso. Teníamos P. Bueno, un caso puede ser P igual a 1 y L igual a 1. Es decir, estábamos dentro de una palabra y seguimos encontrándonos letras. ¿Hay cambios? No. No. Con lo cual, en ese caso, ni nos interesa. P igual a 1 y L igual a 0. No es una letra, que sería el caso de llegar aquí. ¿Hay cambios? Pues P igual a 0. Eso es.
P igual a 0. P igual a 0. Perdón, así. Y el último caso que nos podríamos encontrar es P igual a 0 y L igual a 0. Es decir, no estamos en una palabra y no nos encontramos con una letra. ¿Hay cambios? Que sería, por ejemplo, este caso, un espacio. No estamos dentro de una palabra y seguimos sin encontrarnos letras. ¿Cambia P o cambia A? Habría que poner P a 0, aunque bueno, lo No. has puesto antes, ¿no? Ya estamos en, vamos a ver, sería esto. Sería P igual a 0 y L igual a 0. ¿Tendríamos que cambiar algo? No, puesto que no estamos con una nueva letra, Claro. con una nueva palabra y P sigue siendo 0. Con lo cual, eso tampoco. Vamos, básicamente de aquí, que si P es igual a 1 y nos encontramos letras, no hay cambios. Sí, Si P es igual a 0 y no nos encontramos letras, tampoco hay cambios. Solo tenemos cambios cuando estamos fuera de la palabra y nos viene una letra, o cuando estamos dentro de una palabra y nos viene una no letra. ¿Vale? Vale. Y ya por último, pues nos salimos del bucle y devolvemos el contador. Y vamos a probarlo con eco contador. Vamos a probar primero el hola mundo. Ejecutamos y nos dice 2. Además podemos ver que si le ponemos signos de admiración, esto sigue funcionando. Esto sigue funcionando. Si metemos espacios, sigue funcionando. Si separo las palabras, ya me va a dar un 3. Incluso, aunque sean de una sola letra. Incluso también con mayúsculas. Si por el contrario las uno todas, me tiene que dar un 1. ¿De acuerdo? Y bueno, ha sonado el timbre ya. ¿Alguna duda respecto a todo esto? Hombre, No. sé que ahora mismo, pues igual es un algoritmo un poco complicado. He tratado de ir lento, pero sé que aún así es un algoritmo que quizás... Tengo que practicarlo. Sí, claro, esto hay que practicarlo. Y bueno, yo esto no lo tenía ensayado, pero yo he seguido mi lógica. Es decir, para mí esto es algo que estaba en mi cabeza. Y claro, vosotros por el contrario os he hecho pensar como yo. Entonces no es tan... no es tan inmediato. Si por el contrario hicieseis vosotros el ejercicio y fuese yo el que tuviera que seguirlo, pues también a mí me costaría trabajo porque ya tendría que adaptarme a vuestra forma de pensar. Entonces, esto yo lo que recomiendo es que tratéis de hacerlo. Hay otro ejercicio más que ha quedado sin hacer. A ver si de añadimos una función que tome como parámetro una cadena de caracteres y devuelva un array con las palabras de esa cadena. La verdad es que sería, en algunas cosas sería parecida a esta, pero entran también los arrays y bueno, es algo diferente. La planteo como ejercicio, la que ha quedado por hacer, y como ejercicio para el foro. José, ¿vale? una pregunta. Todos estos ejercicios no los suben, ¿no? Sí, Es que los de la semana pasada están subidos, ¿no? Vale, entonces, vale. No, que sería, por lo menos por mi parte, sería de gran ayuda el tema que estuvieran comentados, ¿sabes? Ciertas líneas. Vale, sí. El año pasado lo comentaba. El problema de comentarlo es que no puedo subirlo de forma tan inmediata. Ya, claro. Vale, Sí, en este caso, los ejercicios de la semana pasada es que eran demasiado simples.
esto sí que le meteré a algún comentario antes de... Sí, por lo menos a mí me ayudaría antes de bastante. subirlo, ¿vale? Sí. Vale, gracias. Vale, gracias. Y vale, lo que digo es que eso, que esto lo planteo para el foro. Si por el martes o el miércoles nadie ha hecho el ejercicio E, pues ya lo subo yo. Y estos ejercicios los podréis ver. A ver si los podréis ver aquí en tutorías telemáticas. Aquí al lado del vídeo. Ah, vale, con el zip. con un Vale, zip, vale. ¿vale? Perfecto. Ok. Así que- Por eso tienen el nombre también de tutoría 3A, tutoría tal, ¿vale? Sí, Para entiendo. que sepáis a qué tutoría se corresponde. Bueno, y a qué ejercicio se corresponde. Bueno, pues nada, ya me he metido 5 minutos en la siguiente hora. Así que, pues nada, me despido y ya nos vemos la semana que viene. Vale, ¿Vale? perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a Hasta vosotros. luego.